Hola a todos y bienvenidos un día más a otro vídeo del canal. Hoy vamos a hablar sobre un tema que me parece bastante importante porque últimamente está en todos lados y obviamente está teniendo mucha repercusión, y obviamente es la guerra entre Ucrania y Rusia. Por lo tanto, en este vídeo vamos a ver inicialmente un poco cuál es el origen para entender la causa de este conflicto, y después lo que quería hablar era un poco sobre las sanciones que se están aplicando a Rusia, cómo les está impactando y sobre todo también cómo impacta en el país que está aplicando esas sanciones. Y por otro lado también quería hablar un poco de los efectos económicos que se están viendo, como es el aumento del precio de la luz, del gas o de la gasolina. Así que vamos a analizar un poco todo esto para entender qué es lo que está pasando. Bueno, como muchos sabréis, el 24 de febrero de 2022 Putin ordenó atacar a una zona de Ucrania. El objetivo es que hay una zona en concreto donde hay mucho independentismo ruso y que se considera que es parte de Rusia, por tanto, pues asegurar esa independencia absoluta de ese territorio, al menos en concreto. Por lo tanto, en este caso, la perspectiva rusa es que considera que la OTAN o la Asociación Atlántica están ganando demasiada influencia y demasiada importancia y se están acercando mucho a la zona rusa. Por lo tanto, Rusia considera que su seguridad se está viendo vulnerada y por lo tanto ha considerado atacar a Ucrania y asegurar pues este territorio que se considera independiente y que se consideraría ruso. Pero todo esto viene de mucho más atrás, ya venía de antes, porque por ejemplo en el 2013 se intentó adherir a Ucrania a la Unión Europea, pero sin embargo no se llevó a cabo, ya que el presidente que había por aquellas en Ucrania era muy prorruso, por lo tanto pues bueno, no se adhirió al final a la Unión Europea este país. Y ya en el 2014 fue cuando tuvo lugar el referéndum de Crimea, por el cual pues bueno, Crimea pasó a ser parte de Rusia, aunque sin embargo esto es algo que no ha sido aceptado por la comunidad internacional. En concreto se aplicaron también sanciones a Rusia por parte de Estados Unidos y por parte de la Unión Europea especialmente. Por lo tanto, durante todos esos años se fueron acumulando tensiones, hasta 2015 incluido, aunque sí que es cierto que a partir de 2016 se intentaron establecer unas rondas de negociación para tratar este tema y solucionarlo, pero no fueron fructíferas, especialmente las que hubo en el 2019. Por lo tanto, finalmente las tensiones volvieron a aumentar a partir de verano de 2021, sobre todo cuando hubo una reunión por parte de varios países y de la OTAN, etc., ya que ahí establecieron una reunión para tratar el tema de Crimea de nuevo, ya que consideraban que Rusia tenía que devolver Crimea a Ucrania otra vez. Por lo tanto, volvieron a aumentar las tensiones. Así que desde entonces la situación se ha ido complicando, y además también sobre todo en enero de 2022 ya se veía venir un poco, porque Estados Unidos avisó a la embajada de que consideraba apropiado que los familiares de los diplomáticos volviesen a su país, así que bueno, ahí ya había bastantes indicios de que la cosa iba a empeorar. Y después, por otro lado, también hubo temas que terminaron por afectar mucho a Rusia, como por ejemplo Rusia, que pedía que se garantizase que Ucrania no se podría adherir en ningún momento a la Asociación Atlántica, cosa que rechazaron varios países de la Asociación Atlántica porque no podían negar la adhesión de Ucrania en el caso de que en un futuro esto se pudiese llevar a cabo. Por lo tanto, esto también es uno de los motivos que crisparon bastante a Rusia y que desembocaron en toda esta situación. Tras todo esto, pues nos encontramos en la situación actual, con el conflicto que se está llevando a cabo y con las sanciones que se están aplicando a Rusia, pero que no solo afectan a la economía rusa, sino en realidad está teniendo un efecto a nivel internacional. Uno de los aspectos más importantes y que sobre todo afecta a la Unión Europea es el hecho de que se ha paralizado el proyecto del Nord Stream 2, que es aquel gasoducto que iba a ayudar, ¿no?, a asegurar un poco el abastecimiento de gas en la Unión Europea, y que por lo tanto también daba como más importancia a Rusia en términos de proveedor de gas para la Unión Europea. Otras de las sanciones que también son muy importantes y que se han llevado a cabo, por ejemplo, por parte de la Unión Europea, es el prohibir que las empresas públicas rusas puedan salir a bolsa en Europa, y además también han limitado y prohibido la exportación de muchos tipos de productos o de piezas para la construcción de aeronaves y también de tecnología punta. Asimismo, también se ha limitado el acceso a los mercados europeos de financiación, y por otro lado se han prohibido las transacciones con el Banco Central de Rusia y con el Banco Central de Bielorrusia. Y otro aspecto no menos importante es que se ha prohibido a Rusia sobrevolar el espacio aéreo de la Unión Europea, y por lo tanto obviamente las aerolíneas rusas también tienen prohibido aterrizar en aeropuertos de la Unión. Y otro de los aspectos más importantes y una de las sanciones que más impacto va a tener es el hecho de que se ha excluido a 7 bancos muy importantes de Rusia del sistema SWIFT. Esto lo que va a hacer es que se queden un poco descolgados del sistema financiero internacional y que por lo tanto sus operaciones van a estar muchísimo más mermadas a escala mundial. Y estas sanciones continúan porque hace 5 días la Unión Europea ha establecido un cuarto paquete con sanciones nuevas, como por ejemplo la prohibición, por un lado, de todas las transacciones con determinadas empresas estatales, o también la prohibición de prestación de servicios, de calificación crediticia a personas o entidades rusas, y también la prohibición de nuevas inversiones en el sector ruso de la energía. Y también nuevas sanciones en términos de comercio internacional, como son restricciones comerciales de ciertos productos como es el acero, el hierro o los productos de lujo.
En principio, todas estas medidas, por ahora, la Unión Europea ha considerado que las va a extender hasta el 15 de septiembre de 2022. Por su parte, Estados Unidos también está aplicando unas sanciones importantes y que algunas son compartidas con la Unión Europea, como es por ejemplo la exclusión del sistema SWIFT, y por otro lado también el hecho de que ha congelado las transacciones con el Banco Central de Rusia, o también el hecho de que Rusia tiene prohibido sobrevolar el espacio aéreo de Estados Unidos. Y otro aspecto fundamental en todo este tema de las sanciones es cómo va a haber países que van a cortar con la importación de petróleo de Rusia. En este caso es una medida que va a afectar bastante no solo a Rusia, sino también a los países que van a llevar a cabo esta medida, como es por ejemplo Estados Unidos y Reino Unido. Son concretamente dos países que se lo pueden permitir porque las importaciones de petróleo ruso para estos países suponen en torno a un 8% para cada uno de los países, por lo tanto, pues bueno, es algo que es en parte asumible, pero por ejemplo la Unión Europea es algo que no podría llevar a cabo porque la Unión Europea tiene una dependencia muy grande del gas y del petróleo de Rusia, por lo tanto en su caso es una sanción que no podría aplicar, pero sí en el caso de Estados Unidos y de Reino Unido. Aunque la mayor parte de estas sanciones provienen de parte de Estados Unidos y de la Unión Europea, también hay muchos otros países que están aplicando sanciones como Canadá, Australia o Japón. Japón, por ejemplo, concretamente anunció no hace mucho cómo iba a establecer un bloqueo a las transacciones con criptomonedas para los individuos o las entidades concretas en Rusia a las que se hayan establecido sanciones. Bueno, y tras mencionar algunas de las sanciones más importantes y que más van a impactar, quería hablar a continuación un poco de las consecuencias que estamos viendo, concretamente sobre los aumentos de precios de luz, gas y también de la gasolina especialmente. Comencemos primero analizando un poco la situación del petróleo, porque inicialmente se observó un aumento de los precios tremendo y esto fue debido a dos circunstancias concretamente. Por un lado, por el miedo al desabastecimiento en base a la incertidumbre que había en relación a la guerra que se iba a producir, y por otro lado también por el hecho de que los países de la OPEP determinaron que no iban a aumentar la producción de crudo, por lo tanto, pues bueno, esto hizo que los precios aumentasen. Y posteriormente se ha visto cómo el precio del petróleo ha caído debido, por un lado, a que había indicios de que quizás se pudiese llegar a un entendimiento y solucionar el conflicto actual, por lo tanto, pues bueno, como una luz al final del túnel que quizá pueda hacer que en algún momento la guerra pare y se llegue a una negociación o a un tipo de acuerdo, y por otro lado también por el hecho de que se han parado las sanciones que se estaban aplicando al petróleo iraní, por lo tanto esto ha permitido aumentar la oferta y por lo tanto que el precio bajase paulatinamente. Evidentemente, el impacto de todo esto en el precio del petróleo acaba también afectando al precio de la gasolina. Sin embargo, a pesar de que hemos visto al principio cómo ha aumentado el precio del petróleo y por lo tanto también de la gasolina, pero que a continuación hemos visto que ha disminuido el precio del petróleo, pero no tanto de la gasolina, podríamos preguntarnos un poco por qué sucede esto, por qué ahora que está bajando el precio del petróleo no baja el precio de la gasolina. Pues es que tenemos que tener en cuenta que esto se produce debido a que cuando aumenta el precio del petróleo, entonces aumenta el precio de la gasolina de una forma bastante equiparable, es decir, de una forma bastante instantánea, muy rápida, etc. Pero sin embargo, cuando disminuye el precio del petróleo, el precio de la gasolina cae de una forma más gradual y de una forma más lenta. ¿Esto por qué se produce? Pues por un lado por el diferencial de precios que podemos observar. Por un lado hay que tener en cuenta que tú compras petróleo y compras el crudo tal cual, pero sin embargo para vender gasolina lo que tienes que hacer es tener ese petróleo y después llevar a cabo una serie de procesos. Refinas ese petróleo y después también tienes el proceso de distribución a las distintas gasolineras. Por lo tanto, eso ya son como cosas adicionales que incrementan el coste de la gasolina. Y obviamente esto también nos da, digamos que una especie de coste temporal o como un desfase, digamos, en el sentido de que tú cuando vas a la gasolinera y pagas por la gasolina que estás usando, en realidad no estás pagando un petróleo actual. Es decir, el precio actual que tú pagas por la gasolina está ligado a un precio pasado del petróleo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tú vas a la gasolinera a coger esa gasolina, realmente estás pagando por una gasolina derivada de un petróleo anterior. Si por ejemplo tú echas gasolina en febrero, esa gasolina no proviene de un petróleo con precios de febrero, sino proviene de un petróleo con precios de enero, de diciembre o de cuando sea. ¿Por qué? Porque primero ha necesitado ese proceso de refinamiento, de distribución, etc. Por lo tanto, la gasolina que tú tienes actualmente realmente proviene de un petróleo pasado y por lo tanto estás pagando por esa gasolina el precio que realmente tenía el petróleo en su momento cuando se compró, y si es de hace un mes o hace 2 meses, pues estás pagando actualmente el precio del petróleo anterior cuando estaba más caro.
Por lo tanto, es importante tener en cuenta ese ajuste de precios al alza tan rápido e instantáneo, pero ese ajuste de precios a la baja más de forma gradual y que realmente tiene una diferenciación en precios importante, y debido pues eso a que la gasolina requiere de unos procesos intermedios que incrementan de por sí el coste, y por otro lado pues bueno, que eso produce un desfase temporal que acabará haciendo que el precio de la gasolina inevitablemente sea mayor, porque realmente tú estás pagando actualmente una gasolina derivada de un petróleo anterior más caro. Y también por otro lado, pues teniendo en cuenta que la demanda de petróleo es inelástica, es decir, no tiene bienes sustitutivos. Puedes tener, por ejemplo, el diésel, o tienes un coche eléctrico o lo que sea, pero eso es más bien una alternativa, no tanto un sustitutivo. Si yo tengo un coche de gasolina no le puedo poner diésel, ni tampoco le puedo enchufar como si fuese eléctrico. Por lo tanto, son como alternativas, pero no sustitutivos a la gasolina. Entonces, al no tener realmente esos sustitutivos, esto hace que ese bien o ese producto concretamente sea más valioso, y que a pesar de que aumente mucho el precio, pues tengas que hacer frente a ese precio y tengas que seguir comprándolo. Por eso de ahí decimos que la demanda de la gasolina es muy inelástica. Por lo tanto, esto nos permite observar cómo, a pesar de que últimamente los precios del petróleo están bajando, pues aún así vemos que la gasolina sigue estando bastante elevada. Así que de aquí a que se produzca esa caída de los precios de la gasolina, pues quizá todavía pase un tiempo. Y en relación a la luz y al gas, ¿qué es lo que está ocurriendo? Porque realmente estos precios también han subido bastante. Pues en este caso el análisis es un poco más complejo, porque el mercado mayorista del sector energético es muy concreto, tiene unas características más particulares y funciona de una forma muy concreta en comparación a otros mercados. Por lo tanto, el análisis es un poco más difícil de entender, o quizá no es tan intuitivo. Pero bueno, aún así vamos a analizarlo un poco en términos de la Unión Europea, porque así lo comparo un poco con España, que tiene unas características concretas a nivel de importación de gas en comparación al resto de países de Europa, y que también nos va a permitir explicar algunas cosas. Bueno, si partimos de la Unión Europea, hay que tener en cuenta que tiene una grandísima dependencia del gas de Rusia, una muy grande. De ahí que se estuviese, por ejemplo, desarrollando el Nord Stream 2, porque en realidad era algo que venía muy bien a la Unión Europea para garantizar el abastecimiento, y evidentemente para reforzar la presencia de Rusia en la dependencia que ya de por sí tiene la Unión Europea. Entonces, bueno, si tenemos en cuenta, por ejemplo, que se quieren disminuir las importaciones de este tipo de producto de Rusia, observaremos cómo entonces habrá que recurrir a otras fuentes alternativas, otros proveedores, y por ejemplo habrá que importar este tipo de producto por barco, y esto lo que va a hacer va a ser incrementar los costes. Por lo tanto, si vemos que hay una demanda elevada, pero que además también hay problemas a nivel de importación, o que es más complicado obtener ese producto de los distintos proveedores, veremos cómo finalmente esto va a repercutir en los precios, y estos van a aumentar. Pero además impactando en todos los países, porque los precios de la luz y el gas se establecen en un mercado a nivel internacional. Y quería hacer uso de este ejemplo de la Unión Europea para compararlo con situaciones excepcionales que viven otros países y que nos permiten explicar aún así el extraño comportamiento de los precios. Por ejemplo, en el caso de España, a pesar de que España pertenezca a la Unión Europea, España no tiene ningún tipo de dependencia del gas de Rusia. Realmente España tiene una fuente muy diversificada en términos de gas, y pues gran parte del gas que importa procede de otros países, como por ejemplo Argelia. Así que si Rusia decidiese cortar el gas que está destinando a Europa, porque la dependencia ya no simplemente de la Unión Europea, sino de Europa en general, pues realmente España no se vería tan afectada, porque podría seguir funcionando perfectamente con los otros proveedores que tiene. Así que en este caso España no estaría tan perjudicada en ese sentido. Pero aún así, ¿qué ocurre? Que a pesar de que hay países que no son dependientes del gas de Rusia, también se están viendo afectados por esta escalada de los precios tanto de la luz como del gas. Por lo tanto, ¿cómo puede ser que en este tipo de países donde no hay una dependencia del gas de Rusia, como pongo en el ejemplo de España, donde realmente el 30-40% de la importación de gas proviene de otros países como Argelia, frente en torno a un 10% simplemente que viene de Rusia, cómo puede ser que en estos países también se experimente ese aumento de los precios de la luz y el gas, como en España, por ejemplo, que estamos haciendo frente a prácticamente 10 veces más el precio que había por estas fechas el año pasado? ¿Cómo puede ser esto posible? Pues esto se explica por la interrelación que existe entre el precio del gas y el precio de la luz. En concreto, podemos producir energía eléctrica a través del gas. Quemando gas mediante centrales, por ejemplo, de ciclo combinado o cogeneración, se puede producir esta energía eléctrica. Y si observamos que aumenta la demanda de luz, pues entonces probablemente también aumentará la demanda de gas, porque nos permite generar esa energía eléctrica. Por lo tanto, si el precio del gas está muy elevado, esto repercutirá al precio de la luz.
Y también lo que os decía, que es un mercado con unas características un poco diferentes. En este caso, el precio que se establece o el precio dominante en el mercado va a ser el precio más elevado que establezca un proveedor de este mercado. Y ese va a ser el precio del gas, que en última instancia va a fijar también el precio de la luz. Por lo tanto, si el precio es muy elevado, en este caso va a afectar tanto al gas como a la luz. Y por otro lado, también teniendo en cuenta que es un mercado a nivel internacional, pues esto va a hacer que afecte en general a todos los países. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que en este tipo de mercado es el proveedor más caro el que va a fijar el precio final del producto y que también este precio del gas va a afectar y va a incidir en ese precio final de la luz. Por lo tanto, está todo correlacionado y eso nos explica un poco la situación actual. De esa forma, incluso en aquellos países donde realmente no hay dependencia del gas de Rusia, también se va a observar ese aumento de los precios tanto de la luz como del gas, que es lo que se está viendo, por ejemplo, en España. Por lo tanto, estas son algunas de las razones que nos permiten explicar lo que estamos viendo en la realidad con estos aumentos de precios de diferentes productos. Y en general existen soluciones que se están intentando tratar actualmente. Por ejemplo, la Unión Europea está considerando medidas que puedan disminuir esta dependencia que tienen del gas de Rusia y también del petróleo de Rusia. O también hay países que están intentando desvincular un poco los precios de la luz y los precios del gas para que si aumenta mucho el gas, pues esto no repercute inevitablemente en la luz. Y eso es todo por el vídeo de hoy, espero que os haya servido, que os haya sido útil y que os haya permitido entender un poco la situación actual. Y nada, si os ha gustado, por favor no os olvidéis de darle like y de suscribiros al canal para tener más vídeos como este y nos vemos en el siguiente vídeo.